Bueno, ahora lo difícil va a ser cambiar el chip, porque claro, no vamos a hablar de nada de organización, sino simplemente, como se ha hecho en encuentros anteriores, avanzar en una concepción de la vida, en una filosofía y procurar llevarlo también a la práctica, como también lo hemos llevado hasta ahora. Es decir, el año pasado, por ejemplo, surgió un movimiento, un planteamiento que nos ha tenido trabajando todo este año, que fue la creación de las fraternidades, ¿no? Yo no voy a tampoco hablar de... Es un tema muy interesante, podríamos contar o hablar de cómo han funcionado las fraternidades, si es que eso hay que darlo por acabado o no. Aquí se han expuesto otras personas que no, que ni mucho menos, que hay que continuar con este trabajo. Pero yo, el tema que traigo, ni siquiera he participado en los grupos que han trabajado el tema del comunal. No, porque no he podido. Interés tenía, pero no he podido. Pero por lo menos sí que quiero aportar aquí una reflexión. Creo que el tema del comunal, que es de una trascendencia impresionante, porque estamos hablando, es una de las cosas que más me han atraído de lo que he leído de Félix Rodrigo, el tema del comunal nos traslada a un mundo, a una sociedad, cuando había territorios que no eran de nadie, que no tenían propiedad. Entonces, para hablar del comunal vamos a clarificar el concepto de la no propiedad. Y luego veremos si hay una propiedad individual, si hay una propiedad colectiva. Voy a ser además muy breve, porque lo que interesa es el debate, ¿no? Yo creo que efectivamente lo que el Estado ha echado la zarpa ha sido sobre todo a la no propiedad. Es algo que todavía está en algunas sociedades indígenas de América. Siempre me viene a la cabeza los indios Cherán, no son los únicos. Hay muchos que están luchando por ese comunal, pero entendido como tierra de nadie. Por lo tanto, son muy conscientes que lo único que tienen derecho a hacer en la vida es usar el territorio, nunca apropiarse de él. Claro, nosotros ahora estamos dentro de la vorágine de los estados, se apropian de todo, incluso de la propiedad privada. Están frotándose las manos por el coronavirus porque se van a quedar con un montón de territorios y tal que no tienen herederos, ¿no? Pues entonces vamos a distinguir los tres conceptos. Una cosa es la propiedad privada, otra sería la propiedad colectiva y el tercer concepto es la no propiedad. Yo no estoy seguro, siempre he dicho muchas veces, creo que sería interesante traer una representación de los indios Cherán para que nos explicaran realmente qué entienden ellos por el colectivo. Lo que sí que sé es que se han defendido ante la mafia de México y a través de las armas han conseguido que el comunal que tenían, que era la explotación de una serie de bosques, la hayan recuperado. Lo que yo no sé en este momento si ellos tienen en ese concepto que es tierra de nadie o que es propiedad colectiva. Y ya voy a callar para ver opiniones y debates. Yo sigo pensando que si queremos avanzar en este terreno, tenemos que esos tres conceptos tenerlos muy claros. ¿Qué es la propiedad privada? ¿Qué es la propiedad colectiva? ¿Y qué es la no propiedad? Por supuesto, el Estado se ha cargado el concepto de no propiedad, pero vamos, al 100%. Y ahora, cuando hablamos de comunal, no sabemos si son propiedades colectivas de algunos pueblos que todavía los mantienen o son realmente tierra de nadie y todavía podríamos trabajar algo ese concepto aquí en España. Porque si no, la estrategia que nos tendríamos que plantear es cómo se recupera la tierra de nadie, cómo se recupera la no propiedad para acceder a temas de uso. Y al entrar en temas de uso, yo creo que la convivencia de los seres humanos mejorará muchísimo, porque la propiedad solamente tendrá la mínima necesaria. Si nos defendemos bien con el uso de las tierras, pues eso. Me callo, simplemente he querido dejar caer este tema. Como sé que hay un grupo precisamente del comunal, pero posiblemente la persona que a lo mejor hubiera podido hablar de esto no ha podido venir, o no ha venido, o no lo que sea, pues lo dejo planteado. Y nada más, si alguien quiere.
Yo quisiera preguntarte, cuando tú dices propiedad colectiva, ¿a qué te refieres? ¿A la propiedad del Estado? No, por ejemplo, propiedades de tierras que se juntan varias personas y dicen, mira, vamos a crear una comunidad de vida y compran un territorio, ¿no? Ese es un territorio colectivo porque pertenece a un grupo de personas que pueden estar legalmente constituidas o no, o a través de un documento interno pasado por un notario o por confianza mutua, lo que sea, ¿no? Eso sería el concepto de propiedad colectiva. Y yo creo que a veces utilizamos la palabra comunal hablando de propiedad colectiva y por eso no nos entendemos. Aunque es cierto que siempre se ha diferenciado entre el comunal y lo comunal. Sería para decir, lo comunal sería lo colectivo y el comunal sería esta tierra de nadie, ¿no? Tierra de que no se puede. Una cosa, Rafael. Sí. Para mí, a mí me causa conflicto un poco el tema de si es colectivo. Yo entiendo que es, vamos a ver, el ejemplo que has puesto de varias personas, por ejemplo, que compran un terreno Sí. de manera colectiva, sería privado, solo que es, la tenencia no es individual, sino de un grupo. Claro. Pero eso para mí no es colectivo. Claro. O sea, una vez ya hemos partido de un concepto que se ha destruido por el Estado, que es la tierra de nadie, sin propiedad, entonces lo otro aparece un poco confuso, ¿no? Entonces, esa propiedad colectiva en realidad es una propiedad privada, claro, pero es de carácter colectivo. O sea, la división se podía hacer tierras sin propiedad y tierras con propiedad. Y dentro de propiedad, colectivo e individual. Pero tierra sin propiedad ¿no sería la propiedad colectiva de la gente del territorio? No. O sea, fuera de lo que entendemos como porque comunal. El concepto de propiedad, esto ya lo explicó Fernando García hace un encuentro, creo que fue. Yo no vine. Sí. Él decía que era una contradicción en los términos, decir propiedad comunal. O sea, si es propiedad, es colectiva o individual. Y si es comunal, es no propiedad. Recuerdo que lo expuso así, y yo a partir de lo que él dijo es lo que he pensado, ¿no? Entonces, efectivamente, es posible, ahora ya sería un poco elucubrar, ¿no? Pero es posible que si entendiéramos bien lo que es la no propiedad, el propio Estado tuviera que patinar sobre ese concepto. Porque incluso a veces se ha dado en una lucha social que al final los jueces han enfrentado con el poder, con los otros dos poderes del Estado. Y se han enfrentado precisamente porque ellos no pueden llegar a aceptar cosas que los otros sí, tal, eso es así. Pero los jueces no. Los jueces entran en una especie de contradicción interna y decir, coño, entonces, ¿qué estamos aquí legislando, o sea, juzgando, ¿no? Entonces yo pienso que a lo mejor profundizando, que yo ahora no soy capaz de hacerlo en este momento, ¿no? Profundizando en el tema de la no propiedad, ¿qué es la no propiedad? Por eso vuelvo un poco siempre a la idea de los indios de Cherán. ¿Por qué nombras indios de Cherán cuando hay muchos indios que giran en torno a estos conceptos en toda Sudamérica? Porque el único Estado en Sudamérica que respeta, que la Constitución reconoce, que pueden formarse políticamente como nos formamos en todo Occidente o según usos y costumbres, es México. En Colombia, por ejemplo, hay grupos indígenas que puede ser mucho más claro que Teherán, todo el tema que estamos diciendo de la no propiedad. Pero no tienen en la Constitución de ese país y están siendo aniquilados. Precisamente por querer defender esas cosas están siendo matados, exterminados. Entonces, bueno, creo que ese tema, si nosotros lo cogemos, el de la no propiedad, y vemos cómo organizamos toda la vida en base a la no propiedad, y segundo, si nos planteamos cómo se puede recuperar la no propiedad, porque... Ya. Hola. Feliz. Vale. Bien, yo he entendido, hasta donde yo he llegado, que el comunal es la propiedad de los vecinos que habitan en ese territorio, que incluso había un concepto que se puede parecer mucho a pueblos originarios americanos,
en el sentido de que la propiedad era de los antepasados que lo crearon y de los descendientes que lo heredarán. O sea, ni siquiera la generación presente se sentía propietaria, se sentía con el derecho a uso y con el deber de conservarlo y mejorarlo. Entonces, para mí ese es el concepto de comunal, que es colectivo y, bueno, ¿es propiedad o no es propiedad? Bueno, pues es esa propiedad de los antepasados o los descendientes, pero lo que importa en realidad es el uso, ¿no? La no propiedad me confunde un poco porque es como si fuera un terreno deshabitado, sin nadie que lo reclame, y entonces el primero que llega... Entonces el concepto de no propiedad realmente no lo entiendo porque no tengo ningún ejemplo, ¿no? Quizá los de Cherán, ¿no? Pero sí que entiendo el concepto de comunal como que es la propiedad de los vecinos, que tampoco es la de los vecinos porque es los antepasados y los descendientes. Y quizá, como ahora estamos en un régimen de propiedad privada y propiedad estatal, básicamente, lo que nos podríamos plantear es cómo recuperamos el comunal, ¿no? Bueno, en cuanto a ejemplos históricos, yo me planteo cómo se creó el comunal a partir de la sociedad del Estado romano, en la que no existía, ¿no? Y una vez se lo pregunté a Félix, o sea, porque, por ejemplo, yo me imaginaba, conforme a los evangelios, pues cuando alguien se hacía cristiano, aportaba todas sus propiedades a la comunidad y se hacía una comunidad de bienes y así fuera pobre o rico, pasaba a formar parte de una comunidad. Eso podría ser un método que es un poco parecido a lo que tú dices, de decir, bueno, si cada uno de nosotros tenemos un capitalito, pues nos compramos una tierra en común y la gestionamos y esa tierra es colectiva, ¿no? Bueno, eso tiene dificultades, cada vez somos menos, o sea, no tenemos capitalito, ¿no? Y entonces es una forma difícil, ¿no? O sea que, pero bueno, entonces que entre gente rica con capital y gente pobre, entonces se ve, es difícil. Las aportaciones pueden ser en forma de dinero o de trabajo, es una cosa que hay que desarrollar en cada caso. Pero luego, una vez comenté Félix, digamos, ¿cómo se creó el comunal que teníamos en la península? Y claro, fue a partir de la Revolución Bagauda. Entonces se creó, yo entendí por su respuesta que se creó por conquista. O sea, no lo sé si lo... Y entonces, claro, lo equivalente hoy día sería ocupación, sin más. O sea, esta tierra nos perteneció a los vecinos de esta zona, se nos expropió ilegítimamente porque tenemos pruebas y ahora venimos a recuperar lo nuestro. Y tenemos esa legitimidad, no esa legalidad, pero tenemos esa legitimidad. Y bueno, es eso solo. Sí, estaba aquí también. Félix, había... Espera, vamos. ¿Tendremos? Ah, vale. Me decís el nombre en todo caso y así para... Sí. 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 Hay un grupo que está trabajando el tema ese, sí. Igual que hay otro de crianza, de educación de los niños, y hay otro de ética. Y eso, y otros grupos, ¿no? Sí, sí. Yo precisamente por eso he pedido disculpas antes, porque no pude asistir a las reuniones, que Félix sí que ha estado en ellas, ¿no? Y nos podrás comentar. Bueno, para quien esté interesado en la cuestión del comunal, quiero decir que hay un curso de comunal de 7 horas y media que se puede visualizar. Vayamos por partes. En primer lugar, yo llamo a que se estudie el fenómeno del comunal a partir de las realidades inmediatas. A mí me causa mucha desconfianza las referencias a indios de Latinoamérica porque estudios completos han demostrado que las interpretaciones que se tenían de sus vidas estaban equivocadas, estaban mediatizadas. Por ejemplo, el famoso estudio sobre los comanches. Los comanches aparecían como unos indios libres de las praderas, en realidad eran unos nazis de las praderas.
piensan, ¿no? Cuando se ha estudiado el asunto hay que tener mucho cuidado con estas idealizaciones de pueblos ajenos. Pero aquí estamos muy cerquita de Segovia. En Segovia las costumbres comunales, las actividades comunales. Yo he estudiado mucho las de un pueblo que está quizás 50 kilómetros de aquí, se llama Pedraza, pues son muy satisfactorias. En segundo lugar, quiero denunciar a las repúblicas indigenistas, como sobre todo Bolivia, porque con su idea de proteger a los indígenas, lo que están haciendo es destruirlos completamente. Por ejemplo, Evo Morales ha aplicado para la destrucción de los pueblos indígenas de allí, los pueblos indios, para usar un lenguaje claro, la misma política muy parecida a la que usó Franco aquí para destruir los movimientos campesinos. Colombia. Bolivia, Colombia. Sí. No, últimamente, Colombia. por ejemplo, Perú. En Perú, los peores enemigos de los indígenas ahora están haciendo discursos en quechua. Realmente es usar el quechua contra los pueblos quechuas, ¿no? Entonces se está estos pueblos destruyéndoles culturalmente, modernizándolos a partir de su idioma, o lo que hizo en Ecuador el señor Correa y otros, ¿no? En tercer lugar, yo quiero decir que yo no comparto la posición de Fernando sobre las tierras, ¿cómo es? Tierras no sin propiedad. ¿Cómo? Sin propiedad. Las tierras sin propiedad. Hay una serie de cuestiones implicadas. En primer lugar, ¿dónde queda la soberanía popular? La soberanía popular se ejercía a partir de un sistema asambleario. Entonces, la soberanía, si es política, también tiene que ser económica, ¿no? Y entonces cada concejo decidía cómo se regulaban las tierras en el terreno agrícola, en el terreno ganadero, en el terreno, por ejemplo, maderero. Entonces, quien decide sobre una cuestión es propietario. La noción de propiedad está relacionada con la noción de libertad y con la noción de soberanía individual y soberanía colectiva. Y me parece que tengo que decirlo, aunque no me guste decirlo, que aquí Fernando se equivoca y me reservo la disposición a disentir de su teoría que no está basada en ninguna experiencia, ¿no? Porque ¿en qué comunal nos basamos? En el existente, en el que ha existido, no en cosas que nos inventamos y que no han existido en ningún lado, ¿no? Porque realmente lo que existía era que hay un terreno de pastos, entonces ¿quién lo utiliza? ¿Quién saca madera del bosque? La propiedad es el que toma decisiones sobre el bien. Y entonces no podemos buscar rizar el rizo de la no propiedad y tal, porque eso no, yo pienso que no ha existido nunca. Controlar el tiempo. Que el tiempo, que controléis el tiempo, ¿no? Sí, yo quería comentar algo que referente a lo que ha comentado Eloy, de que encontramos dentro de una disputa entre lo que es la propiedad privada y la propiedad del Estado, y aquí eso me ha rechinado bastante porque en el fondo todo lo que está registrado a la persona jurídica es del Estado. O sea, nosotros vivimos una ficción al respecto, decimos, propiedad privada ya hace siglos de que se ha adueñado el Estado de todas nuestras propiedades que supuestamente creemos que son nuestras, tanto todo lo que está registrado a la persona jurídica no son nuestras. Entonces, propiedad privada es todo aquello que podamos generar y que no registremos a partir de nuestra persona jurídica, ¿no? Entonces, el tema es de como ser humano o ser vivo, al que puedo acceder como propiedad privada, ¿no? Como uso, no como persona jurídica, ¿no? Porque yo he asumido que no tengo nada, que todo lo que había adquirido lo había perdido y es del Estado. No me supuso ningún trauma tampoco. Pero que bueno, que tengamos claro, quizás será propiedad del Estado y la no propiedad, que no sé si el comunal todavía, pues como comentaba, que he entendido en los escritos y vídeos del Félix, todavía no está registrado por el Estado, ¿no? Y que queda un poco en tierra de nadie, ¿no? Bueno, el Estado lo que hizo fue destruir el comunal, está muy bien explicado en todo lo de la guerra civil, pero bueno, ya llevaba desde el siglo XIII o XIV, ¿no? Destruyendo el comunal y bueno, lo que queda en el aire sería ver eso si la humanidad ha vivido en algún momento dado en tierra sin propiedad, ¿no? No, eso está claro, si eso sería, pero actualmente es o propiedad del Estado, pero no es ni propiedad privada, es que ya no lo es. O sea, es que ya únicamente lo que pueden hacer es oficializar lo que ya es oficioso. O sea, no existe la propiedad privada. Bueno, sí, existen cosas puntuales, nuestras propias creaciones,
que no registramos y que podemos, como ser humano, pues intercambiar, modificar, lo que queramos, ¿no? Pero que no existe propiedad privada prácticamente en los elementos básicos de subsistencia. Pues desde nuestras cuentas bancarias, a nuestras propiedades pues nuestras casas o nuestros hijos no son, como personas jurídicas, no son de nuestra propiedad. Y es verdad, o sea, por eso pueden hacer lo que les salgan de los torombolos y lo dicen tan tranquilamente, nos están diciendo la verdad clara. Como cuando actuamos como nuestra persona jurídica, con la ficción jurídica, pues ya estamos entrando en el juego del Estado y ya pueden hacer lo que quieran con los hijos como personas jurídicas. Porque entramos en ese juego. Entonces yo creo que hay una disfunción a veces que habría que acabar de aclarar, ¿no? A ver, aquí has levantado la mano y aquí tú también has levantado, ¿no? Lo digo por si se me pasa alguien que avise y si no tomo nota de los nombres, ¿eh? Si no, aquí había uno primero. Ah, pues si haces el favor, sí, porque si no yo me pierdo. Sí. Yo alguna reflexión así, tampoco igual no muy práctica, bueno, algo un poco práctico, pero primero, sobre lo de que es una tierra de los ascendientes y que cuidamos para los descendientes, claro, ahora el problema que hay es que en los pueblos, por ejemplo, ya saben que sus descendientes no van a... Quiero decir, si tú no vives allí, el comunal no es tuyo, aunque haya sido de tus padres. O sea, es una cosa un poco... Entonces, claro, realmente ahora hay un montón de pueblos que están cuidando el monte que es de todos, pero que no saben para quién va a ser, porque ya no hay nadie más que viva allí joven que vaya a quedarse con él. Y aquí vengo con lo práctico, ¿no? Parafraseando un poco a Jorge... Claro, a veces recuperar el comunal, vale, eso es enorme, grandísimo y tal, pero en algo más pequeño y que se puede hacer es todo el comunal que ya hay, montes, digo, en Galicia, por ejemplo, el 25% del territorio es comunal, son montes comunales, el 25%, es una provincia entera. Que la mayor parte de esos montes están gestionados por empresas forestales que plantan eucaliptos y otros, o sea, hacen monocultivos para vender la madera y tal. ¿Por qué? Porque realmente el monte es comunal, pero no hay nadie que lo pueda gestionar. Quedan 4 viejos allí que ya están cansados no lo van a trabajar y además no tienen a quién dejárselo porque sus hijos ya no viven allí. Entonces se lo dan a una empresa que lo gestione y que le venda pues la madera a ENCE para hacer papel o a no sé dónde para hacer tablas. Y ese dinero se lo gastan en la orquesta no sé qué, en las fiestas del pueblo, vaya. Pero que realmente hay muchísimos, bueno, no sé en otros sitios, en Galicia hay muchísimos montes comunales, en cada pueblo hay uno y no hay quien lo gestione. Hay un presidente de la Asociación de Montes que ya está hasta las narices y que nadie más quiere serlo y es como tal y es un problema. O sea, hay pueblos donde el monte comunal es un problema. Pero porque no hay descendientes a los que dejárselo. O sea, tú ahora te vas a un pueblo donde haya tal y el monte es tuyo, no es de los descendientes ni de los... O sea, el tema es un poco... Complicado. A ver, sí, las palabras que estaban... ¿Quedan? Una, dos... Félix, ¿tú también querías? Félix, ¿tú también querías? Sí. Vale, pues intentar hacerlas cortas, lo más cortas posible y ya cortamos las 3 que quedan para pasar al la siguiente labor sectorial, al siguiente punto. Sí. Bueno, pues... Entonces... Luego tú. Vale, le dejamos aquí un dedo. Vale, luego vaya. Bueno, a ver si me aclaro las ideas. Sí, ¿no se está bastante? No, bueno. Es que le hablas sin micro. No, vale. Bueno, sí, no me gusta el micro. Creo que tengo la voz lo suficientemente potente como para que escuchéis en todas partes, ¿no? Vale. Se llama
de la voz, es una técnica que se aprende. A ver si me aclaro, porque son varias cosas que están unidas y a ver por dónde me entiende. El amigo Eloy ha hablado de propiedad privada y propiedad estatal. Bueno, pues yo ante eso, con el concepto de propiedad privada, me gustaría, hay mucho, pero vamos, no es lo mismo la propiedad, o por lo menos yo tal como lo entiendo, no es lo mismo la gran propiedad de esa minoría que es dueña del 90% de los recursos y la propiedad de cada uno. Entonces, igual ahí la izquierda clásica ha tenido el fallo de tratarlo igual y querer quitar, bueno, no quiero seguir mucho, pero la propiedad a mí me parece absolutamente legítimo y un derecho humano y una parte de la condición humana es ser dueño de las cosas aquellas que necesitamos para vivir. Y eso nos lo están quitando. Ahora que acabe. Como ser humano, pero cuando actúas como persona jurídica no eres un ser humano, eres una persona. Bueno, no sé si... Bueno, no hablamos de eso. Hablamos de... No hablamos de eso, sí, no te importa. Pero no es... No, pero es una realidad, es un hecho, es una verdad. Vale. Luego, el otro lado, el Estado. Yo creo que debemos ser muy conscientes de que, aunque hablamos del Estado, en estos momentos, en la pirámide del poder, el Estado está en una posición intermedia. El Estado es un servidor de las grandes corporaciones y de grupos de interés que están por encima de él. Cuando hablamos del comunal y lo comunal, tendemos a pensar en la tierra. Yo creo que tenemos también que pensar en cosas como recursos, trabajo comunal, recursos, lo comunal. Y estoy pensando en uno muy concreto, el agua. El agua. En estos momentos, la intención del poder de las grandes corporaciones es hacerse dueños del agua. Que es algo que ni vemos, ni se nos pasa por la cabeza, porque como es un elemento de la naturaleza, ni se nos ocurre que pueda ser propiedad privada, pero ahí van. La propiedad de las corporaciones. Y hay un montón de movimientos que a poco que estás ahí. Entonces yo creo que ahí también tenemos que hacer una defensa de que los recursos naturales no pueden tener dueño. Están quitando a los caseros el agua de sus fuentes. En el País Vasco están obligando a poner un contador en un manantial en su caserío. Vamos a ver por qué crees que eres el dueño de este agua. Y luego todo el tema de consorcios de agua y tal, pues van a privatizarlo a las corporaciones. Pues otro tema, no propiedad de recursos, o sea, para el manifiesto o eso, pues lo propongo. Negarnos a que los recursos naturales puedan ser propiedad privada de grandes corporaciones. Y última reflexión, la propiedad, el sujeto y el objeto de la propiedad. Que tengamos claro que el ser humano puede ser sujeto de propiedad, pero jamás debe ser objeto de propiedad, que también es a lo que vamos. No sé si de la forma en que tú lo estás conceptualizando, pero eso, nos quieren convertir en propiedad suya. No, pero es que ya somos personas públicas. ¿Aquí? ¿Aquí? Sí, empieza. Sí, bueno, yo quería hablar de un caso en concreto que conozco en persona, que, o sea, con esta pregunta que has formulado tú al principio de cómo recuperar el comunal y también los compañeros que estaban hablando de esto, pues, o sea, realmente el comunal antiguamente sería muy extenso, sería la mayor parte del territorio, entonces realmente aldeas abandonadas y zonas que están deshabitadas, hay gente que las está habitando y que lleva ya años y no ha tenido ningún problema legal de ningún tipo. Yo conozco una en Murcia, en concreto en una sierra, que además es parque natural, que sería propiedad del Estado, en teoría, pero llevan allí 7 años, han reconstruido varias casas del pueblo, viven en algunas de ellas, han canalizado agua desde un sitio que encontraron que había un afloramiento subterráneo y los guardas forestales y todo esto, los forestales, han ido allí y simplemente lo que me dijeron a mí que le preguntan es si han construido con material de allí, o sea, si no han utilizado demasiado material de fuera, pero no han tenido ningún problema legal y creo que llevan ahí desde el 2014 o así. Entonces realmente, o sea, ese tipo de cosas, aldeas abandonadas, es ocupación, pero se está haciendo y puede ser que no haya mucho problema legal, no lo sé. Vamos a ver, en la metodología del pensamiento
Yo soy partidario de partir de la realidad y no de entelequias. Cuando se plantean entelequias, entonces pues sucede que uno se da de palos con la realidad, o luego cuando llegan crisis sociales gordas, pues hay que imponerle la realidad las propias entelequias y eso nos enfrenta con la gente. Vamos a ver, las tesis de Fernando sobre la tierra, que no soy capaz de recordar el nombre, están ligadas al movimiento libertario. El movimiento libertario es una sucesión de entelequias, de debe ser, muchas de ellas cogidas de los enciclopedistas franceses y de gente que yo no acepto, ¿no? Pero, ¿qué hace el movimiento libertario español cuando en la primavera de 1936 el mundo rural, que era entonces el 60-70% de la población, se pone en marcha? Se mantiene al margen, porque ese movimiento no actuaba de acuerdo a los dogmatismos anarquistas que ellos tenían en la cabeza. En segundo lugar, porque CNT había apoyado al Frente Popular, les había pedido el voto para el Frente Popular y era su gobierno. Entonces, todas estas cuestiones son verdaderamente peligrosas. A mí, por ejemplo, me parece obsceno que anarquistas hablen del comunal, hablen incluso del sistema asambleario, cuando ellos lo que hacen es integrarse en noviembre de 1936 en el gobierno de Largo Caballero para destruir en la zona republicana las conquistas que se habían hecho en la recuperación del comunal. Porque el comunal, tal como existía realmente y no como existía en la entelequia de estos anarquistas, pues no coincidía. Pero es que la realidad nunca coincide con las teoréticas. Lo que hay que hacer es eliminar las teoréticas. Por eso yo siempre me he negado a construir sistemas teoréticos. Entonces, yo estoy de acuerdo con Iñaki en lo que dice, la propiedad es necesaria para la libertad individual y para la libertad colectiva. La propiedad no tiene nada de malo. O sea, ¿qué sucedió? ¿Qué hizo en la guerra civil la CNT? Dijo, no, la propiedad privada es muy mala, pero ahora nosotros vamos a ser propietarios de todo. Me parece delirante, por ejemplo, cuando decían, esta es una fábrica colectivizada y es propiedad de la CNT. ¿Pero qué quiere decir que es propiedad de la CNT? O sea, esto es escandaloso. La gente ha votado ser propiedad de la CNT. ¿Quién maneja esto? O sea, realmente no era nada más que el sistema de Stalin aplicado aquí con fraseología anarquista, ¿no? Todas estas cuestiones que han creado una gran confusión hay que aclararlas, pero efectivamente hay una diferencia enorme entre la propiedad concentrada y legítima y la propiedad dispersa, la propiedad individual, que hay que desarrollar, porque el individuo que no es propietario no es libre. La libertad incluye un grado de propiedad y eso no tiene nada de malo en absoluto. Y quiero decir que entre las cosas que tenemos que aclarar es esto, muchas cuestiones ligadas con el anarquismo que han dejado un pozo bastante terrible, ¿no? Y también otra cuestión que creo que yo no estoy de acuerdo, que es la ley natural de Marpasio. La ley natural, ¿qué significa realmente? Es otra entelequia construida a partir de lucubraciones y tal. Yo he colaborado, hice un curso, bueno, pues me lo pidieron y a mí me da mucho corte decir no, pero lo hice con bastante conciencia de que a mí Marpasio no me convence. Vamos a dejarnos de historias como las historias que inventa Marpasio y vamos a ir realmente al meollo de las cosas, a las cosas transformadoras, a las realidades, vivir de realidades y no de teorías bonitas. Bueno, pues nada, yo simplemente he querido dejar esta reflexión porque veo que está también en los ámbitos de... Y nada, pues yo la verdad es que sí que me hizo pensar esta persona y es lo que he expuesto. Creía que el camino a seguir sería profundizando en esa diferenciación conceptual y tal. Pero bueno, pues aquí queda el tema abierto para debate y ya como hemos dicho, en esta organización y en este movimiento hay un grupo de trabajo sobre el comunal, pues hay que seguir profundizando. Porque sí que creo que tiene muchísima influencia en nuestras vidas particulares. ¿Sí? ¿Vale?